Hola amigos, soy Alexandra Ramón y hoy hablaremos de periodismo cultural, cómo visibilizar lo invisible. Feedback Media News presenta Feedback Talks. Nuestro invitado del día de hoy es Rob Reina, periodista, músico y comunicador audiovisual con más de 15 años de experiencia en medios multiplataforma. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Ha trabajado en prensa digital, radio, televisión y redes sociales. Y en la actualidad es reportero de Arriba Mi Gente en Latina Televisión, especializado en crónicas de interés social y humano. Complementa su pasión por la comunicación con la música, siendo baterista de la banda Esteria. ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexandra? Muchísimas gracias, perdón, por la entrevista y por toda esta información que has soltado. Y pues escuchándote decía, wow, sí, hay un montón de cosas que he hecho. Pero creo que lo interesante aquí va a ser poder utilizar estos más de 15 años de experiencia en distintos formatos y en distintos medios para de alguna manera hacer que el público pueda conocer un poco más de cerca cómo es el mundo de las comunicaciones, cómo es el mundo del periodismo cultural y cómo es y que quizás no cometa los mismos errores que en 15 años pude haber cometido. Ay, qué gracioso eres. Bienvenido, Rob. Empezamos. Cuéntame, ¿qué te motivó en convertirte en un periodista? Mira, yo siempre digo que yo soy periodista por accidente y digo por accidente porque a mí siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado la literatura y de niño yo quería ser músico. Sin embargo, no me pasó lo que nos pasa a muchos, quizás ya de los noventas, algunos jóvenes de los noventas, que cuando querían estudiar música les decían estudia una carrera de verdad. Claro, no existían las facultades de música como existen hoy en día. Y yo llego al periodismo y acá nuevamente vuelvo a decirlo como mi última opción, porque cuando yo entro a estudiar comunicaciones, porque finalmente me decidí por comunicaciones, siempre me gustó mucho comunicarme, hablar con la gente, siempre me llamó eso la atención. Me gustaba mucho contar historias y Mm, eso creo que hizo que terminara siendo periodista. Pero cuando yo entré a la universidad de estudiar comunicaciones, mi primera opción de especialización era relaciones públicas. Mi segunda opción era publicidad. Y conforme fueron pasando los ciclos, fui descubriendo un poco más acerca del fascinante mundo de contar historias, que es el periodismo. El periodismo siempre digo que es contar cuentos, pero de la vida real. claro. Y de alguna manera esto complementó mucho con mis prácticas preprofesionales. Yo desde tercer ciclo practico en medios de comunicación y eso me ayudó mucho a decidir finalmente, vale, quiero ser periodista, o bueno, no lo quiero, pero ya lo soy. Y cuando me toca terminar la universidad y especializarme, decidí especializarme en comunicación audiovisual porque ya era periodista, ya trabajaba como periodista. Yo terminé la universidad ya teniendo un contrato en RPP. Entonces dije, ya, ¿para qué me voy a especializar en periodismo si esto ya, ya lo hago todos los días? Decidí estudiar la especialización de comunicación audiovisual, que definitivamente me ha servido muchísimo para complementar todo lo del periodismo, pero volcado pues a la televisión, volcado a la radio, así que eso me ha ayudado a complementar bastante. Y así más o menos de forma súper rápida es como llegué a esta carrera. No, en realidad lo que nos acabas de contar creo que es el trayecto de bastantes comunicadores que dicen, ah, bueno, empiezo con una rama y la verdad es que en el camino uno también se descubre como comunicador, como Sí, profesional y es a donde te llevan las comunicaciones, cada uno a su distinta rama. es Y correcto, sí. efectivamente, en tu trayectoria, cuéntanos, yo sé que has trabajado como redactor, como cronista, como entrevistador cultural. ¿Cómo tú dirías que logras equilibrar estos roles sin que uno domine al otro? Mira, esa es una pregunta que tiene un análisis bastante amplio y bastante interesante. Partiendo por dos cosas. Uno, Ujú. porque al ser yo un periodista por accidente, también fui reportero de televisión por accidente. O sea, a mí, te conté, a mí siempre me gustó la literatura, siempre me gustó escribir, siempre me gustó contar historias y al yo poder ingresar a medios digitales, porque mi primera incursión en el mundo de las comunicaciones se da en portales, Ujú. mis prácticas las hice en perú.com, que es un portal que ya no existe, pero que fue muy famoso muchos años atrás. Y ahí dentro pude aprender mucho acerca del periodismo digital, que todavía se encontraba, digamos, en pañales. Ahora ha evolucionado bastante, o ha involucionado también en ciertos aspectos.
Pero de alguna manera sobre la marcha fui aprendiendo más cosas, fui aprendiendo el arte de entrevistar, que es algo que me fascina, me encanta mucho entrevistar, fui aprendiendo incluso hasta tomar fotos, grabar videos, editar, o sea, aprendes un montón de cosas, hay un montón de cosas que vas haciendo porque muchos chicos seguramente hoy en día, bueno, ya no creo que lo piensen porque las universidades además se están formando hoy en día a comunicadores todoterreno o Claro, comunicadores turistas, 360. 360, claro, 360. Antes, pues, tú eras fotógrafo y te dedicabas a hacer fotos, tú eras videógrafo, te dedicabas a hacer videos, eras editor, te dedicabas a editar, tú eras periodista, te dedicabas únicamente a escribir o a reportar o a despachar. Hoy en día ya uno tiene que hacer de todo. Y algo que yo agradezco mucho en toda mi carrera, y digo agradezco y sí, me siento muy privilegiado, es que siempre he tenido las oportunidades de poder hacer nuevas cosas. Ujú. Como te comentaba, yo empecé como redactor web y no me quedé como redactor web, sino que tuve la oportunidad de ser entrevistador de espacios en vivo por redes sociales, tuve la oportunidad de emigrar a la radio, tuve la oportunidad de hacer televisión. Entonces, he tenido la oportunidad de hacer reportajes, de hacer documentales, de hacer un montón de cosas, reportajes turísticos, de hacer política, de hacer judiciales, policiales, he hecho un montón de cosas. Entonces, he hecho prensa escrita también. Entonces, creo que yo me considero muy privilegiado por haber podido tener la oportunidad de haberme desenvuelto en cada uno de estos campos, que de hecho no es fácil. A veces los que Ujú. vienen de redactar o de redactores web les cuesta un poco migrar hacia el mundo de la televisión. O muchas Claro. veces la gente que hace televisión le cuesta muchísimo entrar al mundo de la radio, porque la radio es una comunicación muy distinta. Bueno, la radio es fascinante, de hecho, extraño mucho hacer radio. Entonces, cómo hacer que estos roles no choquen o no se crucen, creo que lo que durante mucho tiempo hice fue dedicarle el tiempo necesario a cada una de las cosas que hice. El tiempo que me tocó ser redactor, me enfocaba en ser redactor, en los momentos que tenía que ser televisión, me enfocaba enteramente en eso. Traté muchas veces de que mis roles no se crucen el uno con el otro. Y Claro. ya que hablábamos de periodismo cultural, en realidad el periodismo es el mismo en todo. O sea, el periodismo deportivo, el periodismo cultural, el periodismo político, el periodismo de no, ya, de farándula no voy a hablar. Yo he hecho farándula muchos años, ¿eh? Yo he hecho Yo farándula muchos sé. años. Y como he hecho farándula, puedo tener la total autoridad de decir que no quisiera volver a hacerlo nunca más en mi vida. Pero a lo que iba con esto, a lo que iba con esto es que al final el periodismo es el mismo, el periodismo no Mm, cambia. Cambia quizás el expertise que vas manejando, cambia quizás el tipo de lugares a los que vas a cubrir o la gente con la que frecuentas o conversas o entrevistas, pero el periodismo siempre va a ser el mismo. Siempre ujú. va a tener como pilar fundamental el hecho de comunicarle algo a alguien o comunicarle algo a un público y dependiendo del público que tengas. Entonces, eh, eh, yo creo que más que hablar de periodismo cultural, que de hecho te puedo hablar bastante de eso, yo me considero hoy por hoy más que nada un periodista. O Mm. sea, hoy por hoy reportero de televisión. Pero si me preguntas en síntesis qué soy periodista. Porque de alguna manera he hecho todo, o bueno, casi todo, ¿no? Hay muchas cosas que no he hecho, ¿no? O sea, no he hecho producción, por ejemplo, no he editado, no he sido editor, no he sido controlador de audio, pero digamos que he tratado de hacer todo lo que he podido. Claro que sí. Recuerden, para mantenerse actualizados, visite nuestro portal www.feedbackmedianews.com. Aquí podrán aprender muchísimo con nuestras notas informativas y entrevistas con reconocidos profesionales. Ahora sí seguimos con la siguiente pregunta, Rob. Como comentarista en la presentación de un libro, porque eso también es súper importante y ha sido uno de los roles que en los que has participado. ¿Cómo tú dirías que generas interés en una nueva obra sin descuidar la crítica honesta, sin dejar de perder tu esencia? Mira, esta experiencia presentando el libro de Pablo Solórzano, que Ujú. además es gran amigo mío, para mí fue una experiencia, un pendiente, entre comillas, porque yo hace mucho tiempo que quiero sentarme en la Feria del Libro a presentar algo. Hace mucho tiempo quiero presentar mi libro, pero esta vez me tocó presentar el libro de un amigo, pero no quitó la gran experiencia que viví.
Y mira, y a pesar de Pablo ser mi amigo, ser una persona a la que quiero mucho, y además creer yo que ser alguien que desde mucho antes de que existe el libro, mucho antes de que el libro se publique, sabía de su existencia. Es más, yo a Pablo le recomendé a Jesús Raimundo, que es mi Ujú. editor también, ¿no? Solamente que el tema de mi libro lo hablamos en otro momento. Pero yo le recomendé al editor. Pero eso no quita que el hecho de que uno sea amigo de alguien o uno sea familia de alguien, no quita el hecho de que uno deba saber mantener lo que tú mismo acabas de llamar crítica honesta. Porque hay un dicho muy terrible, ¿no? Que dicen que los periodistas no tienen amigos, los periodistas tienen fuentes. Yo creo que los periodistas tienen amigos y uno puede ser amigo de un periodista. Somos seres humanos también que queremos y amamos. Pero sí creo que hay que saber diferenciar en esos sentidos cuando uno está actuando como periodista o cuando uno simplemente está actuando como amigo. Honestamente, en la presentación de este libro me costó mucho poder salir del rol de amigo de Pablo, pero dentro de todo yo sabía que lo más importante por encima de mi amistad con Pablo era la obra. Lo que la gente quería conocer era la obra. Y en ese momento yo tenía el privilegio de haberla leído primero que todos y tenía la gran responsabilidad de contarle a la gente qué era lo que yo había leído, qué era lo que yo había percibido y qué era lo que ellos iban a hacer, lo que iba a hacer que ellos quisieran ir corriendo a comprarlos. Y de hecho el libro lo he leído súper bien en ventas, creo que ya se van por una segunda edición. Eh, pero en ese momento, para poder separarlo, simplemente creo que es saber uno tener muy claro cuáles son los principios periodísticos. Eh, Uno como periodista, cuando se sienta a hablar de una obra, no te sientas a hablar de una obra de si me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, porque no eres un usuario común, eres un periodista, eres una persona que utiliza la información y la procesa y la transmite. Entonces, el hecho de tú sentarte a comunicar acerca de una obra es una responsabilidad también bastante grande porque los periodistas tenemos una credibilidad y nosotros podemos levantar la imagen de alguien como también podemos destruir la carrera de alguien. Entonces hay también un gran sentido de responsabilidad. Claramente, en el caso de Pablo, de Lima Dark, yo no iba a destruir la carrera de Pablo, obviamente, no iba a eso, pero sí iba un poco a tratar de contarle a la gente honestamente qué era lo que yo había visto, lo que yo había leído, y lo más importante, ¿ah? ¿Cuál iba a ser la sensación que ellos iban a tener al leerlo? Ujú. Finalmente, debes saber un poco, salirte un poco del plano de usuario promedio y entrar a una posición un poco más, vamos a decirlo, neutral. Mira, la neutralidad que es algo tan difícil. Muchos hablan acerca de lo difícil que es la neutralidad y la objetividad. Muchos piensan que son simples idealismos. Yo creo que sí puede existir, pero es bastante difícil. Y como te digo, a ratos yo tenía que tratar de no mostrar mucho, aunque claramente lo ves, de decir Pablo es mi amigo, porque todo el mundo iba a decir, claro, es su amigo, va a hablar bien de él. Pero creo que cuando ya te centras solamente en la obra, creo que ahí puedes encontrar una manera más efectiva de comunicar y eso lo hace más creíble, ¿sabes? La Mm, gente va a tener más confiabilidad, o más confianza, perdón, en una persona que te habla desde el punto de una obra más allá del te hablo de porque soy el amigo de tal. Claro, claro. los amigos siempre van a hablar bien de sus amigos. Entonces, no fue difícil, honestamente, porque además de esto, la obra de Pablo es muy buena. Lima Dark es un libro fascinante y lo dije en la presentación. Es un libro que, más allá de ser un texto histórico documentado, es, es casi una crónica. Es un libro de chismes, como lo dijo María Paz Ramos, que era la otra presentadora. Dijo, este es un libro de chismes históricos alucinante. Entonces creo que la obra hablaba por sí mismo y a mí únicamente me tocó ser el vehículo para contarlo. Perfecto, no, en realidad me quedo con la frase con la que empezaste. He carcajeado, pero es algo que también lo he escuchado, que el comunicador no tiene amigos, tiene fuentes, pero les prometo a los muchachos que nos están viendo que sí tenemos amigos, también somos humanos. Es verdad, también somos seres humanos. Ahora, también es cierto que somos más chismosos Ah, el, pro- que definitivamente. el promedio de nuestros amigos, pero es chisme siempre bien sustentado, documentado, cruzado y corroborado. Eso es lo importante. Así es. Si quieres enterarte de buenos chismes, tienes que ser amigo de un periodista
periodista porque lo que te cuente ya lo corroboró y lo comprobó. No te va a soltar bulos al aire, ¿no? Ahí estamos. Ahora, desde tu experiencia, ¿qué formato digital, como redes sociales, como el podcast, que ahorita es súper popular, o también los newsletters, consideras que es más efectivo para visibilizar proyectos culturales independientes? ¿Y cuál sería el porqué? Hoy por hoy yo considero que el podcast. Creo Ujú. que el podcast se ha convertido en un híbrido muy interesante de formato, vamos a decirlo, televisivo, porque estás delante de una pantalla, formato radial, porque utilizas la voz para comunicar, y formato redes sociales, porque finalmente se transmite por una plataforma digital. Entonces me parece que hoy por hoy es la plataforma más completa para poder difundir proyectos culturales, sobre todo porque hoy en día con la proliferación de redes sociales, con la proliferación de videos en TikTok, creo que el podcast es una buena forma de poder profundizar en un contenido. Ahora, en un segundo lugar y muy pegadito, yo pondría el TikTok. Para mí el TikTok hoy por hoy, dentro de todas las redes sociales que existen, para mí el TikTok hoy por hoy es una de las formas más efectivas de poder hacer difusión cultural. Y vamos a volver nuevamente al ejemplo de mi amigo Pablo. Él se hace muy conocido a través de Walking Lima, que es su página de TikTok, contando historias. Finalmente Pablo lo que hizo fue transmutar esto a través de la página escrita, pero él ya contaba esas historias a través de TikTok. Y además una ventaja muy grande que te da TikTok es inmediatez, Ujú. simplificación o capacidad de síntesis y masividad. Porque TikTok es absolutamente masivo. Puedes llegar increíblemente a mucha gente sin necesidad de tener muchos seguidores. O sea, se basa de una manera tan potente en el algoritmo que así no tengas muchos seguidores, puedes llegar a muchísima gente si tu contenido interesa. Te da la capacidad de síntesis y de simplificar. Tienes solamente 3 segundos para enganchar a la persona a que no baje con el dedo y en esos 3 segundos tú le tienes que decir no te muevas porque esto que te estoy dando es interesante. ¿Cómo haces eso con contenido cultural? En un país donde la cultura está por el suelo, donde a nadie le interesa leer, donde Magali es lo más visto y todos los chismosos que hay en redes sociales. ¿Cómo haces eso? Obviamente con una comunicación efectiva, obviamente sabiendo cómo enganchar al público con buenos ganchos, con buenos hooks. Y bueno, me quedé en simplificar, es cierto, y de ahí la primera que dije fue... Ay, ya me olvidé cuál fue la primera que dije, pero eran 3 Tranqui- pilares importantes. Y como te repito, el TikTok para mí está muy pegado con el podcast, porque el podcast lo que te permite, a diferencia del TikTok, es lo contrario. Más allá de la inmediatez y la simplificación, el podcast lo que te permite es la profundización. Y eso también considero muy importante porque es más o menos, y mira este símil y esta comparación que voy a hacer, ¿ah? Es algo muy parecido a lo que en los años 90 significaba la radio, la televisión Ujú. y el periódico. La radio era la que te comunicaba de manera inmediata lo que estaba sucediendo, porque el diario tenías que esperarse el día siguiente. La televisión era la que daba el impacto de la noticia, la imagen generaba impacto. Y el diario, que salía el día siguiente, era la forma amplificada, profundizada de la noticia. Yo ya sé que se cayó un avión, me entero por la radio. Quiero ver la imagen del avión para saber qué tan grave y qué tan terrible ha sido esto. La imagen de televisión. Quiero saber todos los detalles acerca de por qué ese avión se cayó, de dónde venía, las historias de la gente que ahí viajaba, etcétera. El diario. Vamos a adelantarnos, hemos retrocedido 30 años en la historia. Vamos a regresar 30 años ahora. TikTok se ha convertido en la principal manera de que la gente se entere rapidísimo de lo que está pasando. Ya ni siquiera en la televisión. La radio aún. La Sí. radio, la radio se mantiene, es cierto. Porque en este país un gran porcentaje de gente escucha radio, sobre todo en las provincias alejadas, es cierto, hay radios. Taxistas, transporte público, radio, totalmente. Pero TikTok hoy por hoy, a quien está metido en un celular, lo informa bastante rápido. Pero si tú quieres profundizar mucho más en un tema, vas y escuchas un podcast y durante media hora, 40 minutos o una hora tienes a una persona especializada en un tema hablando de un tema interesante. En este caso, hablamos de contenido cultural. Me he quedado sin palabras.
No hay forma, la forma en la que le has explicado en realidad tiene mucho sentido, especialmente con la comparación de lo que era la radio y estoy completamente de acuerdo contigo. La radio todavía sigue siendo uno de los medios más Masivos masivos, e inmediatos. exacto, Sí. que tenemos en el Perú. Más allá del el tema de que estás en el bus, el señor del bus está escuchando su radio, estás pasando por esperando por tu emoliente, fijo la señora tiene su radio prendida. Sin ir muy lejos, mi mamá en las mañanas limpiando la casa, la radio Ritmo Romántica está ahí sí o sí. Entonces, en realidad es muy real, pero efectivamente veo muchísimos podcasts que están saliendo. También el formato de replicar ese mismo podcast, las partes más impactantes dentro de TikTok, que es algo que se está viendo mucho Claro, ahora. compartes clips pequeños con los Así es, highlights más resaltantes, ¿no? así es, y en realidad, eh, para todos los chicos que nos están viendo, que toda esa información que estamos compartiendo ahora, yo sé que va a hacer clic con ustedes en una. Y ahora, justo hablando de los chicos que nos están viendo, que van a ver la entrevista, que probablemente te siguen y dicen, quiero saber qué más estamos hablando aquí. Para los chicos que están comenzando, ¿cuál tú crees que sería el primer paso para ganarse la confianza, especialmente en una comunidad cultural? Bien, las redes sociales hoy en día te permiten tener la visibilidad que antes quizás no se tenía. Antes para cualquier comunicador era importante trabajar en un medio. Tú salías y lo primero que veías era si te ibas a una radio, si te ibas a un diario, si te ibas a un canal, pero buscabas un medio. Hoy por hoy, todo lo tienes. Está en mi celular. Por ahí está. Iba a ser el movimiento dramático con el celular. Acá, acá, acá. Todo lo tienes acá. Pero ojo. El hecho de que todo lo tengamos aquí de manera tan inmediata Ujú. no quita tampoco el hecho de que como comunicadores tenemos una responsabilidad muy grande. Mucho más grande incluso de aquellos que simplemente se paran delante de una cámara a decir cualquier tontería sin el mayor ápice de responsabilidad ni tratamiento de la información. Claro. Entonces, en el caso de qué le diría yo a los chicos que están Ujú. interesados en el periodismo cultural, en el contenido cultural, yo lo primero que les diría es creen una marca sólida de ellos mismos. Porque para un comunicador, o vamos a hablar de periodistas, ya que soy periodista, no hay nada más importante que la marca propia y la credibilidad. La gente te va a ver porque cree en lo que tú le dices. Vamos a regresar nuevamente al ejemplo de mi gran amigo Pablo Solórzano. La gente fue a la presentación del libro de Pablo porque la gente lo ha visto en TikTok. Sí. Porque la gente o lo ha visto en TikTok y ha visto sus videos, o ha ido a los tours porque él es guía turístico. Y por eso han ido a comprar su libro. Pablo es influencer, no sabría decirlo si con ese término, pero sí es un influenciador de cultura, lo es. Entonces yo le diría lo mismo a los chicos, trabajen en su marca personal, trabajen en su credibilidad, trabajen en compartir contenido de valor. No te pongas a pensar en que, ay, no, tengo que, disculpando la expresión, pero tengo que mostrar fotos de mi cuerpo, si es que es una mujer, para que la gente me siga porque necesito seguidores. A veces no simplemente basta con tener números de seguidores, a veces lo que necesitas realmente es tener credibilidad. Y eso es una Ujú. palabra muy difícil, eso es algo muy difícil de conseguir y eso es algo que uno como periodista se lo lleva hasta la tumba, porque en el momento también en que pierdes la credibilidad también todo se fue al diablo. Nadie te cree, nadie confía en ti y tú que trabajas con información no te imaginas lo grave que es eso. La pérdida de credibilidad para un periodista es casi una sentencia de muerte profesional. Sí. Entonces hay que cuidarla muchísimo. Yo de verdad a los chicos que están empezando, eh, empiecen a moverse con podcasts, empiecen a moverse con cuentas de TikTok, creen una marca que los defina. Si te interesa el contenido cultural, crea tu propio medio. Ya no tienes que ir a tocar la puerta de un medio a ver si a alguien le da la gana de contratarte o hacer que prepares el café durante un año para decir que estás haciendo prácticas. Crea tu canal de TikTok. Identifica el contenido con el cual tú te sientas cómodo y sobre eso ve descubriendo a tu público.
es muy importante también que uno sepa conocer a su público. Ahora tienes las estadísticas a la mano. Mira quiénes te siguen más, mira sus edades, mira de dónde son, mira qué tipo de hábitos tienen. Y sobre eso vas a poder vas a ir construyendo una imagen, una marca como periodista. Y si te interesa el contenido cultural, como un divulgador cultural, que se necesita bastante. Necesitamos divulgadores culturales. Por eso repito lo fascinante que me parece TikTok, porque hay mucho contenido cultural. Obviamente depende del algoritmo de cada persona, es verdad. Si tu contenido únicamente va a ser gatitos, todos los videos que te van a salir van a ser de gatitos y de marcas de arena de gato y de comida para gatos, porque la publicidad está metida en todos lados. Pero apunta directamente a tu público, conoce a tu público, trabaja para él y vas a ver que sin necesidad de tener millones de seguidores vas a poder sostenerte con una comunidad. En el caso del periodismo cultural, el periodismo cultural puede ser muy nicho, es verdad. Entonces no necesitas tener millones de personas viéndote. Basta con que tengas a las personas indicadas y adecuadas, que son el público que a ti te consume, y suficiente. Me he quedado Otra vez sin contenta. palabras. Ah, Contenta, ya. contenta, Ok. contenta con tu respuesta porque es muy real lo que nos estás diciendo. Una vez que tú creas una imagen que te representa a ti como ya no solo periodista, sino como una marca, Ujú. es en ese momento en donde las otras personas pueden comenzar a identificarse contigo y también identificar tu contenido. Es verdad. Ahora sí, Rob, antes de despedirnos, ¿Que ya? Oh, qué pena. compártenos, compártenos tus redes sociales para que los chicos, para que nuestra audiencia pueda seguirte y pueda seguir en contacto contigo. Sí, claro que sí. Bueno, me pueden seguir en Instagram como @RobXReina. Me pueden seguir en TikTok también como @RobXReina. Me pueden seguir en Twitter o en X. Bueno, Twitter le decimos los viejos como @RobXReina. Estoy con el mismo, con el Con el mismo. mismo handle. Sí, estoy con el mismo username para todas mis redes sociales y además también aprovecho en invitarlos a que puedan seguir también a mi banda. También soy músico y de hecho dentro del contenido que hago para mis redes sociales, que la verdad es que no es tanto porque hago más contenido para el canal donde trabajo, pero si ven mis redes sociales se van a dar cuenta que si no comparto algún contenido periodístico de interés, comparto mucha música. Pueden seguir a mi banda que se llama Esteria. Está en todas las redes sociales como @Esteria Perú. Se escribe Sterea, Steria Perú, junto. Y ahí van a poder escuchar nuestra música y enterarse de los próximos shows que vamos a tener. Uf, se vienen un montón de conciertos en estas semanas. Ahí estamos entonces. Yo sé que los chicos ahí te van a empezar a seguir y fijo van a estar yendo a los conciertos y van a estar escuchando la música no solo en Spotify, sino también seguro te van a estar fastidiando por DMs. Así que muchis- Encantadísimo, fascíguenme, a mí no me molesta. A mí me encanta mucho hablar con estudiantes, ¿sabes? A mí me han invitado a muchas charlas y de hecho el 10 de octubre voy a estar en la Semana de Comunicaciones de la UPN. Ah, Voy a perfecto. estar, voy a estar participando en un conversatorio sobre periodismo, más media, y siempre me llaman de universidades, bueno, siempre es como decir una vez a la semana, ¿no? Muy de vez en cuando me llaman de universidades también para conversar con estudiantes, y yo disfruto mucho de verdad conversar con los futuros comunicadores, con los futuros colegas, porque aparte también ahí también me puedo encargar de desanimar a cierta gente de estudiar esta carrera y decirles, ¿saben qué? Ustedes dedíquense a otra cosa mejor, ¿no? No los necesitamos. Como también me permite conocer gente muy valiosa y decirle, oye, sigue con lo que estás haciendo porque lo estás haciendo muy bien. Me encanta. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad ha sido un gusto tenerte acá, dándonos un espacio de tu tiempo. Y bueno, chicos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.feedbackmedianews.com. Hasta la próxima.